Aquí vamos, hermanos, en el texto que leímos. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo le da instrucciones a Tito. En este caso, empieza diciendo el texto: recuérdales. O sea, trae a la memoria de ellos y a la congregación. Tito, le dice el apóstol Pablo a Tito. Tú sugiere. ¿A quién iba a sugerir Tito? A los creyentes. O sea, que da a entender que ya sabían cómo debería de ser su comportamiento, por lo que lo hace, ¿verdad?, la manera de recordatorio solamente. ¿Qué es lo que les iba a recordar Tito? A obedecer y a hacer buenas obras, ¿verdad? Estas dos frases de obedecer y hacer buenas obras solo nacen de un corazón arrepentido. De un corazón arrepentido nunca, absolutamente, por más que quiera obedecer y mucho menos hacer buenas obras, nunca lo va a hacer. Nace de un corazón arrepentido. Alguien que ha experimentado ese nuevo nacimiento en su vida y que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El anhelo de esta persona regenerada será siempre vivir bajo una sumisión y obediencia a Dios. Eso es lo que va a hacer esta persona. Sigue diciendo el texto, versículo 2, que a nadie difamen. Esta palabra difamen del griego blasfemeo, que significa específicamente hablar impíamente, hablar mal, en contra de Dios y del prójimo. Eso es blasfemar, ¿verdad? Existen muchísimas personas que hablan mal de Dios, hasta lo cuestionan, y del por qué, ¿verdad?, empiezan a preguntar que dentro de su soberanía de parte de Dios, Dios hace tales cosas, y difaman, ¿verdad? Altercan con el Dios Todopoderoso. Y por supuesto, bueno, también hablan impíamente del prójimo. Sigue diciendo el texto que no sean, ¿qué?, pendencieros. Esta palabra pendencieros, el ser pendencieros precisamente se aplica a la persona que es muy aficionada a pelear. Eso es ser pendenciero, a pelear, a estar en pleito, a reñir o discutir. Bueno, pregunta: ¿cuántos pleitos usted observa dentro de la iglesia? En general, ¿verdad? No estoy hablando nada más de aquí, en la iglesia en general. Pregunta: ¿cuánto tiempo se dan, ¿verdad? Cada cuánto tiempo se dan estos pleitos, tipos de pleitos que a veces se tienen. Bueno, pues para eso no nos ha llamado el Señor, hermanos. Que no sean pendencieros, o sea, ocasionar pleitos, sino a ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos. ¿Sentido qué? Pasado. Éramos, dice, en otro tiempo. Aquí nos percatamos también cómo el apóstol, ¿verdad?, Pablo, se incluye. Éramos, dice, no dice eras, ustedes, no, éramos, o sea, se van incluyendo también él. Esto es antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando todavía no teníamos la nueva naturaleza en nosotros, cuando todavía no éramos salvos, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo éramos cada uno de nosotros? Éramos insensatos, también dice la palabra del Señor ahí. Éramos insensatos. Insensatos del griego anoetos, ¿sí?, que significa, fíjense, ininteligentes, necios. Así éramos antes de conocer al Señor. Sensuales. Fíjense aquí la palabra sensual. Esta palabra sensual es sentir inclinación a los placeres de los sentidos. Esto es relativo al apetito carnal, ¿verdad? Esta persona llega a ser muy sensitiva. Todo, absolutamente lo que conlleva a los sentidos, a pecar, verdaderamente. O sea que todo lo que toca con sus manos, todo lo que ve con sus ojos, todo lo que escucha, todo lo que prueba con el sentido del gusto o huele,
aunque él sepa que todo lo que está haciendo con sus sentidos está mal delante de Dios y que no le agrada a Dios, él lo sigue haciendo y sigue disfrutando de los placeres temporales que el mundo ofrece. Sigue diciendo el texto, rebeldes, del griego epeitzes, ¿qué significa? Fíjense, inflexible, contumaz. Esto se aplica a las personas que a pesar de advertencia, o sea, no hagas esto, por eso, no, se comete la rebeldía, ¿verdad? A pesar de desengaños, se le hace ver su error a estas personas y ellas deciden firmemente seguir en su error. ¿Sí le ha pasado? Cuando ellas platican con alguien, ¿verdad? Y firmemente en seguir en su error, en su idea y en su mismo comportamiento, así tal y como es. Pregunta, ¿en cuántas ocasiones se acerca usted, ¿verdad? A su hijo, por ejemplo, a darle un consejo? ¿Y su hijo qué es lo que muchas veces hace? Hay rebeldía. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es en esa área Dios quiere trabajar. Ahora que se ve esto, ¿cuántas veces escuchamos la palabra del Señor todos nosotros en las cosas que estamos mal y somos rebeldes? ¿Sí? Y sabemos a lo que Dios nos le agrada, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Entonces, ¿será esto sano? No, definitivamente no, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted, antes de aceptar a Jesucristo, mucho antes de conocer, cuando éramos, ¿verdad?, le hablaban del Evangelio y lo aceptaba rápidamente? No lo aceptaba rápidamente. ¿Estábamos en qué? En rebeldía, en oposición a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, a las cosas que tienen vida eterna, las cosas de Dios. Lo triste es poder, amados hermanos, ver que después de haber sido salvo, o sea, una manera distinta de pensar ahora en Cristo, se viva de esa forma, sea en rebeldía. Eso es lo más triste. Y a eso vamos a llamar al Señor. Sigue diciendo la Biblia que éramos, ¿qué? Extraviados, esclavos de concupiscencia. O sea, que estábamos al servicio del pecado, de las cosas malas que no le agradan al Señor, involuntariamente, pero también voluntariamente. ¿Sí? Era algo que nos tenía atados, ¿verdad? Que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo pudo perdonarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir. Dice la palabra del Señor, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, cualquier tipo de deleite, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, ¿y qué dice? Aborreciéndonos unos a otros. Aquí en esta última parte del texto nos muestra cómo el apóstol Pablo describe un cuadro de maldad bien terrible. En esta última frase dice: damos gracias al Señor el haber sido nuestro sustituto en la cruz. Eso es solamente por su infinita gracia y su infinita misericordia el que nos haya rescatado de la manera en que nosotros vivíamos. Solo Él, nuestro Señor Jesucristo, pudo hacerlo, cambiarnos, transformarnos verdaderamente a unos hijos e hijas de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Pasemos al versículo número 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas conmigo, dice, ¿verdad? A título le dice, insiste, para que los que creen en Dios procuren. Esta palabra procuren, o sea, procurar, viene del vocablo griego seteo, con z, que significa, fíjense, buscar, preocuparse, querer, poner todo el empeño. O sea, procuren, todos los que creemos, ¿verdad?, en Dios. Esto es precisamente el hacer estas buenas obras, al ocuparnos de estas buenas obras, es a la medida en que nuestra actitud de fe se mantenga viva en nosotros. Que verdaderamente el Señor Jesucristo reina y gobierna nuestras vidas, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad.
Se mantendrá también, sin lugar a dudas, de esa forma, el vivo celo por ejercitarnos en buenas obras, de esa manera solamente. Termina diciendo el texto: estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pues claro que sí. Si las buenas obras en Dios traen vida, alargan la vida también, de esa manera. Traen luz, traen gozo y paz a nuestros corazones. Donde antes, ¿verdad?, había muerte, tristeza, tinieblas, miedo, soledad, infinidad de cosas. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Él quitó todo eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Pero, sabiendo de antemano, amados hermanos, cómo el hombre, por su desobediencia, esto lo llamamos el pecado original, ya lo hemos estudiado con anterioridad, quedó como atrapado en el pecado. Y eso fue hereditario a través de los tiempos. O sea, pasó a todos los hombres. A partir de allí, el momento del hombre, ¿verdad?, pierde, el momento en que él peca, el don concreado, se le denomina. O sea, aquello que poseía desde su creación, en la dispensación de la inocencia, ¿sí? Aquella perfección moral y de toda índole, el hombre lo pierde desde allí. Él era inocente, santo, libre, vivía una integridad moral, era inocente. Eso se pierde, y entonces, a partir de allí, desde ese momento, todo hombre tiene la tendencia, todos, incluyéndonos todos absolutamente, tiene la tendencia hacia hacer el mal, hacia pecar, hacia no obedecer las leyes divinas. Todo, absolutamente, todo hombre tiene esa tendencia. Esto le llamamos la concupiscencia, que está en el propio hombre, mujer, llámese como se llame. Esto es el hombre carnal. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso lo declara Pablo, ¿sí? Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, aquí vemos una gran queja del apóstol Pablo, ¿sí? Que precisamente él reconocía que tenía inclinaciones corrompidas a través de ¿qué? De su concupiscencia, hacerlo mal. El apóstol Pablo lo reconoce, ¿sí? Y allí vemos lo opuesto que está activándose continuamente en el interior nuestro, de nosotros, ¿sí? Ahí lo podemos ver también. Esto es lo carnal en oposición a lo espiritual. O sea, queremos hacer el bien, pero encontramos otra ley en nuestros miembros, en nuestra carne, ¿verdad?, que no nos deja, y ahí está la lucha. Continuamente esa es la concupiscencia. Así que en el hombre existe un doble yo. Fíjense bien, en el hombre existe un doble yo. El yo que existe aún en la carne y el yo nuevo del hombre interior. El nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, el que Dios ha puesto, una nueva naturaleza. Claro está que en el primero pues no mora el bien, en el carnal, ¿sí? No mora el bien, definitivamente. Él quiere hacer lo malo siempre. Pero en el segundo se deleita ¿en qué? En la ley de Dios. El primero está esclavizado por el poder del pecado, pero el segundo triunfa del poder del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo, claro. Es allí, amados hermanos, la gran importancia que tenemos que poner, ¿verdad?, bajo severa disciplina en nuestro cuerpo, ¿sí? Tener un dominio propio, verdaderamente. Si no, pues imagínese el viejo hombre, ¿verdad?, siempre va a querer hacer las cosas malas que no le agradan a Dios. Para que así, amados hermanos, bajo esa severa disciplina de nuestro cuerpo, triunfe el hombre espiritual, que también somos hombres espirituales. Cierro este punto con lo siguiente.
Aquí en esta lucha interna del creyente, todo aquel que es hijo de Dios, en hacer el bien o el mal, siempre va a triunfar, amados hermanos, va a vencer aquel que usted alimente más. O sea, que si usted alimenta más a su deleite carnal corrompido, aquello que usted sabe que está mal, pero ahí le da su chance, ¿verdad? O su naturaleza nueva que Dios ha puesto en ustedes, es el hombre nuevo, espiritual, que se deleita precisamente en la ley de Dios, como ya antes vimos. De esa manera es como usted va a obtener la victoria en Cristo. Si usted le da más alimento al hombre espiritual, leyendo la palabra, esforzándose cada día en el Señor, estar al pendiente de las tentaciones que surgen luego, día con día estamos en ellas, pero tener ese cuidado de poder sujetar y poner a disciplina en nuestro cuerpo, nuestras tendencias, nuestra concupiscencia hacia lo malo. Así es la manera como debemos de enfrentar esto. Y esto es continuo, usted no puede decir que no, es continuamente. Pregunta: ¿usted vence aquellas cosas que le atraen, que sabe que están mal? Otra pregunta: si pone usted en disciplina su carne, o se deja llevar por su concupiscencia. Ahora bien, amados hermanos, existen pasiones desordenadas en el hombre carnal. Vamos a ver el hombre carnal, veamos que es lo que nos muestra la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, o sea, inclinaciones desordenadas. Esto es en la propia concupiscencia, hermanos, las tendencias que van en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a todos los fieles de Colosas que no se dejen dominar por el pecado, pues el pecado precisamente es lo que lleva a la perdición, ¿verdad? Y el pecado, cabe mencionar, que ha perdido derechos sobre nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como hijos del Señor. Les aconseja que vayan dando muerte, ¿sí? Esto de muerte entiéndase como cortar, ¿verdad?, del tallo. Todo aquello que nos lleva, ¿verdad?, a pecar o a corromperse, ¿verdad?, a la misma carne, sabemos de antemano que no podemos quitar de atajo la raíz, sino el tallo, ¿sí? Eso es un ejemplo de la concupiscencia del mismo hombre. Sabemos que la raíz, bueno, queda. La concupiscencia está siempre, en todo momento, en el hombre. Será imposible cortarla, ¿verdad?, la concupiscencia mientras estemos en vida, en este cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, amados hermanos, eso siempre va a existir. Ahora, la lucha interna entre el bien y el mal, o sea, el viejo hombre, siempre va a estar dispuesto a hacer lo malo. Hay que reconocer siempre que mientras más se le otorgue la libertad de hacer lo que la carne quiera, o sea, el viejo hombre en nosotros, siempre será insaciable, nunca se va a saciar, ¿eh? Así va a pedir un pecado y va a pedir otros 2, 3 más. Siempre va a estar pidiendo la carne, lo que no le agrada al Señor. Por eso la Biblia nos alerta, ¿verdad? En Gálatas 5:24 podemos ver la enseñanza sobre esto. Dice la palabra del Señor así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Aquí vemos en este texto cómo en esa misma crucifixión de nuestra carne
Dios, por obra del Espíritu Santo, borra, fíjense bien, de nuestra vida lo mundano, pero también de una manera recíproca. ¿Sí? El mundo nos borra como ajenos de su mentalidad. Esto lo vemos en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4. 1 de Pedro 4:4 dice: a estos, o sea, las personas que no conocen al Señor, les parece cosa que extraña. ¿Sí? O sea, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, les parece algo extraño. ¿Sí? Dicen, ¿cómo, verdad? Que vosotros no corráis con ellos, es seguir sus pasos ahí, sus caminos, lo que ellos hacen, pues, en el mismo desenfreno de disolución. Aquí la palabra disolución es del griego asotía, que significa, fíjense, libertinaje. Las personas que no conocen a Dios viven en libertinaje, hacen lo que quieren. Fíjense, y libertinaje en el diccionario de la Real Academia Española significa comportamiento inmoral y vicioso. Eso es lo que significa. Así vive el hombre que no conoce a Dios. Termina diciendo el texto: y os ultrajan, del griego hubrizo, ¿verdad? Que significa maltratar, abusar. Y una de las razones por las cuales lo hace, ¿saben por qué es? La persona que no conoce al Señor, que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, es precisamente por la buena conducta del creyente. Eso es, y les hace a ellos una acusación silenciosa de libertinaje que en ellos están viviendo. Es decir, cuando nosotros nos comportamos bien delante de aquella persona empieza a maltratar, a injuriar, o sea, a decirnos tantas cosas. Pero es ¿por qué? Porque estamos poniendo un ejemplo de cómo en la vida, moralmente hablando, buena, correcta, y mucho más cuando corregimos, tratamos de corregir a aquella persona, se molesta, pero es por la buena conducta de el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Es lo que los hace, os ultrajan, se maltratan, abusan a veces de eso. Pero por eso, amados hermanos, es de que en muchas ocasiones nos insultan, ¿verdad?, como hijos de Dios. Entonces, podemos percatarnos de esas pasiones desordenadas que atacan día a día nuestras vidas. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 21. Ya hasta lo conocemos este texto, ¿verdad? Gálatas 5, 16 al 21. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Esto es andar como nueva criatura en Cristo, andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Esto es lo que se hacía antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de haber sido salvos en Él, darle rienda suelta a nuestra carne. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está la lucha. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que la ley no tiene nada que hacer allí donde el fruto de la obra de Cristo se vivifica plenamente en la vida del creyente por la operación del Espíritu Santo. Por eso es que lo enseña la Biblia, ¿verdad? No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, aquí la palabra practican, del griego praso, que significa, fíjense bien lo que significa, que los que practican, significa desempeñar repetida o habitualmente, hacer o cometer. Cometer repetidamente, ¿qué? Bueno,
los pecados antes señalados. Termina diciendo el texto: no heredarán el reino